dijo el Señor: trátenme en esto y verán si no abriré las ventanas de los cielos. Sabemos, hermanos, que esto lo comenta el profeta Carrero en su libro, por revelación de parte del Espíritu Santo para con él. El profeta menciona en su libro que el Señor le reveló y le dijo: una casa por lo regular tiene una o dos puertas de acceso, pero por lo regular tienen más de 2, 3, 4, 5, 6 ventanas. Aleluya. Ahora, si te pones a pensar, esto también lo menciona en su libro, una puerta tú la puedes manipular por los dos lados, tanto como por dentro, tanto como por fuera, si tú tienes la llave de ella. Pero una ventana no. Una ventana solamente se puede manipular por dentro. Y es por eso que el Señor dice que Él abrirá las ventanas de los cielos, porque Él tiene el control, hermano, hermana. Él tiene el control de todo, de tu vida, de las finanzas, de todo lo que se mueve aquí en la tierra. Amén. Él tiene el control, el poder para derramar bendiciones sobre ti, sobre tu casa, las veces que Él quiera, cuantas veces Él quiera. Pero muchas de esas veces, hermanos, Él detiene esa bendición. Él mantiene la ventana cerrada por dentro, porque la misma palabra dice que nosotros le robamos. Yo sé que es una palabra fuerte, es una palabra fuerte que no nos gusta escuchar, pero la palabra lo dice. Nosotros le robamos. Pero ¿cómo es que nosotros le robamos a Dios? Bueno, sabemos que Él instituyó algo en la palabra de Dios, algo que a Él le pertenece, que es el 10%, hermanos, las primicias de lo que Él te da a ti por gracia. Y de eso voy a hablar en esta mañana. Nosotros recibimos lo que tenemos de parte de Dios por gracia, no porque lo merezcas, porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno. Amén. Porque Él tiene amor para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Porque la gracia es una de las virtudes de Dios. Dice la palabra que Él hace salir el sol para buenos y malos, y eso lo recibimos por gracia. Amén. Por gracia. Pero vamos a, así de pie, hermanos, para que no se me pongan tristes, voy a tratar de dar este mensaje corto, ¿verdad? Porque sé que el tiempo está un poquito difícil allá afuera y quieren regresar a casa, a sus casas, con sus familias, para los que tienen hijos que no están aquí presentes. Cuando veníamos en el camino podíamos mirar la tormenta de arena ya de Meca para acá, de un carro a otro casi no se podía mirar. Pero la gracia de Dios nos cubre, hermanos. Llegamos a su casa en esta mañana por gracia, porque Él le plació que llegáramos. Y así de pie vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ir al libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2, verso 1 al 8. Y Él os dio vida a vosotros, porque estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira,
lo mismo que los demás. Pero Dios, dice la palabra, es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó el Señor. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice la palabra, habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales, dice la palabra, en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros, en los años venideros, las sobreabundantes riquezas de su gloria, por su bondad, dice la palabra, para que con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvos. Por gracia, dice la palabra, habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don del Dios Altísimo. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta palabra, Señor, hermosa. Esta palabra, Señor, edificante, Padre. Esta palabra que es vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque nos has hablado, Señor. Oh, Cristo, te adoramos, papá. Es tu presencia, Padre, la que necesitamos, la que anhelamos, Señor, la que deseamos sentir en esta mañana. Es tu presencia, porque tu presencia, Padre, es la que hace, Señor, que las cosas cambien, Señor. Fue tu presencia, Señor, la que hizo, Padre, allá en el Génesis, Señor, que las cosas desordenadas se ordenaran, Padre. Es tu presencia la que ordena nuestras vidas, Señor. Es tu presencia. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Es tu presencia, Padre. Tu presencia, es tu presencia. En la oración, hermanos, de esta madrugada, yo le dije al Señor: papá, quiero hablar de ti en el servicio. Permíteme hablar de ti, Señor. Pero, Padre, ¿qué puedo decir de ti? ¿Qué puedo decir de ti, Señor, que el pueblo tenga necesidad de escuchar? Aleluya. Que tu pueblo, que Casa de Dios Antorcha Encendida, tenga necesidad de escuchar. Aleluya. No cosquillas solamente, no cosquillas solamente, pero la necesidad de oír. Padre, dame palabra, le dije en mi oración de esta madrugada. Dame palabra. Permíteme hablar a tu pueblo. Palabra tuya. Y yo sentí como el Señor me empezó a ministrar, hermanos. Gloria a Dios. Yo empecé a sentir la administración del Espíritu Santo en esta madrugada. Incluso cuando me levanté, en cuanto abrí los ojos, el Señor siguió ministrándome en esta mañana. Aleluya. Y yo sentí de parte de Dios hablar de la gracia de Dios. Aleluya. Y el Señor puso estos versos bíblicos, estos textos bíblicos. Dile a mi pueblo que por gracia son salvos. Aleluya. Que aunque ellos estaban muertos, aunque estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados, aún así a Él le plació, hermanos, darnos vida una vez más. Inmerecidamente. Oh, Padre, permíteme, Señor, fluir en este mensaje, Señor, Gloria a Dios. porque tu pueblo necesita escuchar, Padre, esta palabra. Tu pueblo necesita entender, Señor, que están aquí por gracia. Amén.
que están aquí inmerecidamente. Permíteme, papá, fluir a través de este mensaje, Señor. Y yo le dije: Señor, háblame, Padre, háblame, ministrame. ¿Qué le puedo decir yo a tu pueblo que tu pueblo no sepa aún? Y el Señor empezó a ministrarme, hermanos, y me dijo, y yo empecé a escuchar, hermanos, internamente su voz que me decía: dile a mi pueblo que cada paso que yo daba, escúchame muy bien, porque este mensaje es para nosotros. Dile a mi pueblo, me dijo, que cada vez que yo daba un paso cargando esa cruz en mi espalda, cada vez que yo avanzaba y yo era bofeteado, cada vez que yo avanzaba con el peso de ese madero en mi espalda, yo decía: papá, perdónales porque no saben lo que hacen. Te voy a pedir un favor. Conéctate conmigo en esta mañana. Trata de conectarte. Conéctate conmigo en esta mañana. Mira, el Señor me dijo: dile a mi pueblo que cada vez que yo caminaba, cada vez que esos hombres, esos soldados me apedreaban, me bofeteaban, me escupían, yo levantaba mi rostro ensangrentado y le decía a mi Padre que me miraba desde su trono: papá, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa gracia, esa gracia inmerecida, no sé si me estás entendiendo, hermano. Aleluya. Pero en esta mañana estamos aquí por la gracia de Dios. ¿Cuántas veces me ministró el Señor en esta mañana? ¿Cuántas veces te quisiste quitar la vida dentro de ese cuarto oscuro? ¿Cuántas veces maldeciste el día que tú naciste? Pero déjame decirte algo, me dijo: por gracia es que estás aquí, por gracia es que estás enfrente de mí, por gracia es que tú tienes vida. Mira, déjame explicártelo poquito más despacio, a ver si me puedes entender. ¿Qué es lo que a ti te diferencia, hermano, hermana? ¿Qué es lo que a ti te hace diferente de una piedra? ¿Qué es lo que a ti te hace diferente a una piedra? Porque si te pones a pensar, fuiste criado de los mismos materiales que la piedra, de un polvo, de una arena. Dice la palabra de Dios que allá en el Génesis es como polvo del suelo, polvo de la tierra, y nos formó. Pero lo que nos hizo diferente es que Él sopló, dice la palabra, aliento de vida en ti y en mí. Y nosotros ahora tenemos un espíritu que nos mantiene de pie. Y ese espíritu es el que la piedra le está haciendo falta. Ahora déjame decirte algo, que por gracia tú recibiste inmerecidamente. Porque la piedra, déjame decirte algo, aunque fue hecha del mismo material que tú y yo, la piedra no vive, la piedra no tiene tacto, la piedra no respira, la piedra no mira, la piedra no anda, la piedra no puede sentir, la piedra no puede mirar, y tú sí. Y todo eso lo haces tú, lo recibiste tú por gracia inmerecidamente. Ahora déjame decirte algo para que me entiendas más lo que quiero decir, el concepto de esto. ¿Qué te diferencia a ti de una piedra? Mira, lo que te diferencia a ti es que en ti hay un corazón que por gracia palpita. Porque por si tú no sabes, científicamente un corazón cuando deja de latir, la persona
Pero escucha lo que voy a decir. Pero por gracia, ese corazón nos mantiene de pie. Porque cada vez, por si tú no sabes, científicamente, cada segundo o 2 segundos, tu corazón se para volver a palpitar y para volver a aventar, para volver a impulsar la sangre alrededor de tu cuerpo, para pompear sangre alrededor de tu cuerpo, a través de tu cuerpo, y tú puedas tener vida. Por gracia es que ese corazón sigue funcionando. Porque déjame decirte algo: cada que tu corazón para, tú dejas de vivir, tú dejas de existir. Pero por gracia ese corazón sigue palpitando, sigue funcionando, sigue pompeando. Y aún, mira, escucha lo que voy a decir. Aún cuando te vas a dormir, aún cuando tú estás dormido, ese corazón, por gracia, sigue funcionando, sigue pompeando. Aunque muchos dicen que cuando tú estés dormido, el cerebro deja de trabajar, el cerebro queda en blanco, tu corazón nunca deja de funcionar, nunca deja de palpitar. Por gracia, tu corazón sigue trabajando por ti, sigue funcionando para ti. Por gracia es que tu corazón el día de hoy sigue palpitando, sigue funcionando. Porque si en ese intento, cuando tu corazón para volver a impulsarse, deja de funcionar, hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegó tu corrido, como decimos. Hasta ahí dejaste de existir. Pero por gracia es que estamos aquí. Inmerecidamente. Por gracia. Ahora mira, voy a leer otro texto bíblico que está en el libro de Mateo, capítulo 10. No sé si me quieran seguir. Capítulo 10. ¿Quieren sacar su Biblia? Sáquenla. Sus celulares, sus iPads. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versos del 5 al 8. Después, hermanos, antes de entrar a la escritura, dice la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 5. En el capítulo 5 dice la palabra de Dios que después de que Jesús terminó de dar el sermón de las bienaventuranzas arriba de ese monte, dice la palabra, hermanos, la palabra testifica que Jesús bajó de ese monte después de haber instruido, enseñado a los apóstoles y a toda esa multitud que dice la palabra de Dios que los acompañaba, que los rodeaba, dice la palabra. La palabra menciona que Jesús baja de ese monte y empieza a caminar, y cosas empiezan a suceder, milagros empiezan a suceder. Pero ¿por qué menciono esto, hermanos? Porque cuando todo esto empieza a suceder alrededor de nuestro Señor Jesús, hermanos, los apóstoles lo seguían, los apóstoles observaban lo que sucedía en el círculo de Jesús. De una manera u otra, los apóstoles estaban siendo instruidos. Para los que conocen la escritura, el libro de Mateo, dice la palabra que cuando él bajó del monte, empezaron, hermanos, los enfermos a acercárseles. El primero que se le acercó, dice la palabra en el libro de Mateo, cuando bajó de ese monte, fue un leproso. Y el leproso se dirigió a Jesús y le dijo: Jesús, si tú quieres sanarme, y dice la palabra que Jesús le contestó: quiero, sé sano. Y empezaron a ocurrir un sinfín, hermanos, de milagros. La suegra de Pedro fue sanada, la hija de Jairo. Hermanos, ahí fue cuando también Jesús calmó la tempestad del mar. Empezaron a ocurrir milagros.
Ahí fue cuando liberó al endemoniado gadareno. Cosas empezaron a suceder. Ahí fue, hermanos, cuando el Señor sanó al siervo del centurión. Milagros comenzaron a suceder. Pero todo esto lo digo para que ustedes se den cuenta que los apóstoles estaban con Él, estaban de una manera u otra siendo instruidos. Pero ¿por qué digo esto? Porque mira lo que dice la palabra en el libro de Mateo. A estos 12 envió Jesús, dice la palabra, después de haberlos instruido. Y estuvimos hablando de esto el miércoles, de que es necesario, y no me estoy desviando del mensaje, hermanos, de la gracia de Dios, es parte del mensaje. El miércoles comentábamos de esto, sobre la instrucción, hermanos, que se le dio a los apóstoles. Yo comentaba que cuando el Señor juntó a los apóstoles, los reunió, no los mandó, hermanos, solamente por delante. Primero los instruyó, dice la palabra. Después de haberlos instruido, diciéndoles: no vayan por camino de los gentiles y no entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo, enseñen diciendo, instruyan diciendo. No los mandó, hermanos, vayan y digan lo que ustedes quieran, enseñen lo que ustedes quieran, hablen de lo que ustedes quieran. Dice la palabra que primero los instruyó, primero les enseñó, primero fortaleció sus espíritus, primero fortaleció sus mentes, y luego dice la palabra que los juntó y los mandó. Pero no solamente los mandó a que ellos hablaran lo que ellos querían hablar o lo que se les viniera, hermanos, a la mente, sino que Él les dijo: vayan y enseñen y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado, sanen a los enfermos. ¿Saben una cosa? Yo siento que hay gente que no le gusta esta clase de predicaciones. Yo siento que hay gente que no está de acuerdo con esta clase de predicaciones. Hay gente que piensa que esto que Jesús le dijo a los apóstoles solamente era para ellos, solamente era para esa generación. Pero déjenme decirles algo: están equivocados, porque el mismo Jesús dijo: cuando yo me vaya, hay algo que se le va a entregar a las generaciones venideras, hay algo que las nuevas generaciones van a recibir, porque les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque si yo me voy, mi Padre que está en los cielos va a mandar a mi sustituto, va a mandar a mi representante, al Espíritu Santo, al que les va a enseñar, a que les va a guiar, a que les va. Y no los dejaré huérfanos, dice la palabra. ¿Quieres escuchar algo más? Y dice la misma palabra: y a todos los que crean en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, hablarán otras lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Hay personas que no creen en estas predicaciones. Una vez alguien me dijo: hermano, usted dedíquese a predicar solamente del amor de Dios. La gente ya está muy cateada, me dijo. La gente ya está muy lastimada. La gente ya ha sufrido mucho en el mundo.
para que vengan a escuchar esta clase de predicaciones. Háblesles del amor de Cristo solamente. Pégueles en la espaldita, hermano. Que gluten y se pongan a dormir. No, hermano, hay alimento sólido en la Biblia. Hay palabras sólidas. Hay palabras con promesas. Hay palabras con promesas que son para ti, para tus hijos, para tu casa. Hay palabras con promesa para las nuevas generaciones. Mira, déjame decirte algo. Estas generaciones que se están levantando están cansadas de lo mismo, hermana. Están cansadas de lo mismo. Yo hablaba hace tiempo atrás, y el hermano Ronnie fue testigo de esto. Él estaba allí con nosotros. Hace tiempo atrás yo hablaba con un pastor, un rabí, que fue un privilegio para mí. Yo le quería abrazar, porque dicen que todos, yo siempre he escuchado esto, que todos los que tienen contacto con personas judías, el pueblo judío, la gente es bendecida. Yo lo he escuchado desde que yo me bauticé en el nombre de Jesús. He escuchado esto. Y cuando llegué a este lugar con dos hermanos de aquí de Casa de Dios Antorcha Encendida, salió este rabino con su gorrito en su cabecita y empezó a hacerme preguntas, porque el hermano que estaba haciendo el trabajo en su casa, estaban haciendo un trabajo, y yo solamente fui de chismoso ese día para mirar qué era lo que estaban haciendo. Y salió este rabino y me dijo: así que tú eres pastor, a ver, cuéntame qué es lo que tú enseñas en la iglesia. Y yo le dije, el hermano Ronnie, que no me deja mentir, y yo le empecé a testificar: pues yo enseño el poder del Espíritu Santo, de aquel que se movía en el principio, de aquel que hizo que las cosas se hicieran posibles, se manifestara el poder de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que yo enseño, le dije. Yo enseño y predico una nueva vida en Cristo, el arrepentimiento, el amor de Dios, el milagro de la cruz. Ahora dime tú, le dije, ¿en qué es lo que tú crees? Y me dijo el rabino: pues yo casi predico lo mismo que tú, me dijo. Pero ahora dime, ¿qué es eso del mover del Espíritu Santo, de hablar de lenguas? Déjame decirte algo. Hay gente que enseña la palabra de Dios, pero no cree la palabra de Dios, no cree lo que enseña. Y él me dijo: yo no creo. Yo creo que toda esa gente, me dijo, que habla en lengua en las iglesias, son falsos, me dijo. Yo no creo que esa gente sea real. Y yo le dije: ¿cómo es que tú dices eso? ¿Por qué tú dices eso? Oh, es que yo no necesito hablar en lenguas, me dijo, para yo sentir la presencia de Dios. Oh, yo tampoco, le dije. Yo, para sentir la presencia de Dios, yo la siento donde yo sé, donde sea, donde yo esté. Yo no necesito, pero te voy a decir algo, le dije. Te voy a decir algo. Si tú predicas la palabra de Dios, ¿qué Biblia es la que tú usas? Le dije. Y me dijo que usaba la Biblia que nosotros usamos, la misma Biblia. Pero si en tu Biblia Pablo dice: oh, porque conoce la palabra, él conoce la vida de Pablo, conoce la vida de Pedro. Y me dijo: pero Pablo decía que el hablar en lenguas era personal, era algo para yo en mi casa. Pero yo le dije: mira, déjame decirte una cosa. Pero si el mismo Pablo dijo que el hablar en lenguas, tú te edificarías, tu espíritu se edificaría, tú te conectarías con la presencia misma de Dios. ¿Por qué tú te niegas a ello? Simplemente me dijo: yo no creo en eso. Imagínate si te contara, le dije, que hace poquito vi descender un ángel y se me quedó mirando. Yo también los he visto, me dijo. El otro día me fui a YouTube y abrí el YouTube y me dio unos ángeles en YouTube. Tú los miraste en YouTube, pero yo lo presencié en carne propia, le dije. Y me volví a repetir. Pues déjame decirte algo. Yo sentía como que me quería agarrar y aventarme a la alberca el rabino. Y me dijo: déjame decirte algo, pastor. Me dijo: yo no necesito ver de ángeles.
para creer en el poder de Dios. Yo tampoco le dije necesito ver de ángeles, pero papá me regaló este regalo, le dije, porque yo se lo pedí. Mira, te voy a decir algo, le dije, te voy a decir algo. Si tú estás contento comiendo tus sopitas Maruchan todos los días, si tú estás contento, le dije, si tú a Dios le pides sopita Maruchan todos los días, eso es lo que Dios te va a dar, porque así tú estás contento, le dije. Pero yo no estaba contento, le dije, con lo que yo había experimentado en la presencia de Dios. Y yo le pedí a papá, déjame ver un ángel, déjame sentir tu presencia, manifiéstate aquí en este cuarto de oración. Y déjame decirte algo. Si tú le pides a Dios, le dije, que te dé sopa Maruchan todos los días de tu vida, y si Él sabe que tú vas a estar contento con eso, sopita Maruchan te va a dar el Señor, porque tú estás contento con eso, estás conforme con eso. Pero yo no, yo anhelo más de Dios, le dije, yo anhelo más de Dios, y lo que yo quiero para mí, le dije, también lo quiero para la congregación. Y le dije, ¿sabes qué? Mejor dame la mano, le dije, chócala. Ay, te miro, le dije, porque ya te estás poniendo coloradito, es mejor que me vaya. Y le dije al hermano Ronnie, al hermano Luis, hermano, vámonos de aquí, porque esto se está poniendo bueno. Hay gente que predica la Biblia, hay gente que predica la Biblia, pero no lo cree, no cree lo que la Biblia dice. La Biblia dice, hermanos, que Dios le habló a todos esos hombres, que Dios se comunicaba con Elías, con David, con Pablo, con Pedro, que el Espíritu de Dios hablaba, hermanos, y se podía sentir tangiblemente, que el Espíritu Santo guiaba a los apóstoles, movió a Felipe de un lado a otro. Y hay gente que no lo cree, hay gente que dice que somos hipócritas, falsos, porque predicamos a un Dios vivo, a un Dios vivo, a un Dios que aún sigue hablando. Predicamos a un Dios que aún se sigue comunicando con su pueblo, a un Dios que hasta el día de hoy sigue levantando muertos, sanando enfermos, libertando a los cautivos. ¿Para qué predicas la palabra? ¿Para qué predicas la palabra si no vas a creer en lo que está escrito en ella? ¿Para qué predicas la palabra si no vas a creer lo que está escrito aquí? Si la palabra de Dios dice que a las generaciones venideras papá enviaría al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo te guiaría, te enseñaría, que Él iba a ser tu mejor amigo, que Él iba a estar contigo en tus momentos más difíciles, que tú ibas a poder hablar con Él y que Él te iba a poder contestar en los momentos de tu angustia, en los momentos de tu aflicción, en los momentos de tu agonía, en los momentos de tu desierto. Si no crees lo que la palabra dice, y cuando vayas, les dijo Jesús a los apóstoles, y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Empiecen a sanar a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios, porque los demonios no son partícipes de este reino. Los demonios no son partícipes de este reino de tu llamado. Los demonios no son partícipes de tu bendición, de tu propósito de Dios.
Los demonios no son partícipes de tu llamado. Expúlsenlos. Si tú vas a tu casa, si abres la puerta de tu casa, y al abrir la puerta de tu casa te das cuenta que en la sala de tu casa hay un montón de cerdos, de puercos, yo te aseguro que lo primerito que vas a hacer es expulsarlos de tu casa, de la sala de tu casa, porque ellos no tienen parte en tu llamado. Los cerdos no son parte del propósito de tu vida. Sabemos que la palabra menciona que cuando el hombre gadareno fue liberado, cuando Jesús llegó, y que esos demonios se dieron cuenta, sintieron la presencia del Hijo de Dios que estaba ahí. Dice la palabra que esos demonios le gritaban en voces, diciéndole a Jesús: no nos atormentes, Jesús, porque has venido a atormentarnos. No nos mandes, no nos lances, no nos avientes al lago de fuego. Mejor deja que vayamos a ese grupo de cerdos que están allá. Aleluya. Amén, amén. Y hasta mensos son los demonios. Son ignorantes, son tontos, porque ellos pensaron que el Hijo de Dios se las iba a perdonar. Ellos pensaban que el Hijo de Dios se las iba a perdonar. Cuando salen esos espíritus inmundos y entran en esos cerdos, dice la palabra que los cerdos se arrojaron al abismo. Se arrojaron al abismo. Porque los cerdos, los demonios, los espíritus inmundos no son parte de tu llamado. Por eso el Señor les dijo a los apóstoles: vayan y expulsen a los demonios. Pero hay algo, hermanos, hay algo que quiero mencionar y que es parte del inicio de este mensaje y que muchos de nosotros desconocemos o tal vez nos confundimos, porque en lo último de este verso 8 dice la palabra de Dios que Jesús dijo: y den de gracia. Escucha muy bien, porque siento que voy a matar una vaca sagrada ahorita. Da de gracia, dice la palabra. Da de gracia, dice Jesús, de lo que de gracia has recibido. Ay, pastor, ya va a empezar a hablar otra vez de los diezmos y las ofrendas. Estás equivocado, hermano. Estás equivocado, porque no solamente la economía que tú tienes, tus ingresos, los recibes por gracia. La salvación de la cual hoy disfrutas también la recibiste por gracia. El perdón que hoy disfrutas, el perdón que hoy disfrutas, he dicho, también lo recibiste por gracia. Todas esas veces que trataste de quitarte la vida o que deseaste no haber nacido, Dios no te permitió que lo hicieras. Dios no lo permitió, simplemente porque hallaste gracia en Él. Porque hallaste gracia en Él. Amén, amén. Hay palabra para esto, hermanos. Gloria a Dios. Porque no se trata del que quiere. Porque Dios le dijo a Moisés: no se trata del que quiere, ni del que corre, ni del que pega de brincos. Se trata
del que yo tenga misericordia. Aleluya. Del que haya gracia en mí. Si no fuera así, hermanos, el infierno estuviera vacío. Estás aquí porque tú hallaste gracia ante Dios. Por la gracia de Dios estamos aquí. Déjame decirte algo. Mira, el Señor me está diciendo algo. Que el día que tú ibas a morir, de regreso a casa, cuando te explotó esa llanta, el día que tú ibas a morir, de regreso a casa, cuando ese accidente de la cual saliste ileso, no moriste porque hallaste gracia delante de Dios. El día que te dijeron que tenías cáncer, yo no sé si esta palabra es para alguien que está mirando a través de las cámaras, pero el día que te dijeron que tenías cáncer y que no te quedaba mucho tiempo de vida, que te quedaba un corto tiempo de vida, pero que ya tienes 2, 3, 4, 5 años, 6, 7 años, déjame decirte algo, no moriste porque hallaste gracia delante de Dios. Él tuvo misericordia para contigo. Estamos aquí por la gracia de Dios. Déjame tratar de explicar un poquito más, expandirme un poquito más en estas últimas palabras de este verso 8, hermano. Y dale gracia de lo que de gracia has recibido. No solamente se trata en lo económico. Mira, yo estoy seguro, hermano, hermana, pon mucha atención en esto que voy a decir, que cuando Jesús mencionó esto, en su mente Jesús tenía cada uno de los apóstoles. Y yo estoy seguro que mientras él hablaba estas palabras, hermanos, mientras Jesús decía estas palabras, por su mente recorría esa imagen que Jesús recorrió, esos lugares que Jesús caminó para ir a sacar a esos hombres de sus oficios. En otras palabras, les estaba diciendo: acuérdense que nunca se les olvide quiénes ustedes eran antes, unos simples pescadores, pescadores que vivían arriba de una pequeña balsa, que pescaban en medio de la oscuridad. Que nunca se les olvide que yo fui en persona y yo los saqué de ese lugar para hacerlos pescadores de hombres. Den de gracia de lo que de gracia han recibido. Yo puedo ponerme a imaginarme en este momento a Pablo meditando en esas palabras. El Señor dijo que yo diera de gracia de lo que de gracia he recibido. Y yo me puedo imaginar a Pablo imaginándose y recordando de dónde lo sacó el Señor. El Señor diciéndole: acuérdate que tú eras un asesino, acuérdate que tú eras un mentiroso, acuérdate que tú eras un estafador, una persona que mataba a mis elegidos, a mis escogidos. Acuérdate que tú eras un perseguidor de la iglesia, pero ahora eres un predicador, ahora eres un pescador de almas. Ahora has conocido lo que es la gracia, la misericordia. Ahora sabes lo que es moverte por fe. Ahora sabes lo que es moverte teniendo mucho o teniendo en poco. Y el Señor te está diciendo en esta mañana: no te olvides lo que tú eras antes y lo que eres hoy. Antes nadie daba un peso por ti, y ahora eres un hijo mío. Y no porque el mundo lo dice, sino porque yo lo digo.
Porque yo lo digo, dice la palabra, que a todos los que le recibieron se les dio la potestad de ser llamados sus hijos. Aleluya. Que no se te olvide, date gracia de lo que de gracia has recibido. Tú antes no tenías nada, ahora tienes una casa, tienes un hogar. Antes no tenías ni en qué moverte, ahora tienes 3 carros, tienes 3 automóviles, y uno de ellos es del año. Tú no, antes no tenías nada. Acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate de dónde te saqué. No tenías ni para comprarte zapatos, ni siquiera para comer, y ahora abunda el alimento en tu refrigerador. Ahora abunda la ropa en tu ropero. Ahora abunda mi gracia en tu casa. Dale gracia. Que no se te olvide que antes eras un lépero, un malcriado, que antes tu palabra era lumbre, como la que la palabra de Dios en el libro de Santiago habla. Era una lumbre que encendía bosques completos. Que no se te olvide lo que he hecho nuevo yo en tu vida, dice el Señor. Cómo he cambiado tu vida, tu manera de pensar, tu manera de hablar. Ahora yo te digo, te dice el Señor, dale gracia, dale gracia, testifica, abre tu boca, porque dice la palabra que cuando Jesús bajó del monte de dar ese sermón de las bienaventuranzas, dice la palabra que Él abrió la boca. Es necesario abrir la boca. Dale gracia de lo que de gracia has recibido. Testifica lo que Dios ha hecho en ti. No seas un cristiano monótono, no seas un cristiano glotón, que todo lo quieras para ti. Jesús dio la orden: dale gracia de lo que de gracia has recibido. Testifica lo que eras antes a lo que eres hoy. Que la gente sepa quién tú eres. Que la gente sepa quién tú eres, he dicho. Que los demonios sepan quién tú eres en el reino de Dios. ¿Cuál es tu posición en el reino de Dios? ¿Cuál es tu llamado en el reino de Dios? Dale gracia de lo que de gracia has recibido. Abre la boca, testifica, comparte. No podemos ser tan ignorantes, hermanos, de solamente pensar que cuando decimos dale gracia, solamente están hablando de lo económico. Sabemos que el dinero es un mal necesario, que lo necesitamos para seguir caminando, para expandir el reino de Dios en la tierra, para abrir templos, para comprar sillas, instrumentos. Pero el dinero no lo es todo. El dinero no lo es todo. ¿Quieres saber qué es todo? ¿Quieres saber qué lo llena todo? Es la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitas. Lo que necesitamos, todo lo que necesitamos, fue todo lo que se le dio a Moisés en el desierto. Lo voy a repetir. Lo único que necesitamos, todo lo que tú y lo que yo necesita, fue lo único que a Moisés se le dio allá en el desierto. Y eso que se le dio a Moisés fue la llanura, la presencia, la unción, el fuego de Dios. Eso es todo lo que necesitamos. Moisés pensó que lo tenía todo cuando vivía en Egipto, pero cuando se fue al desierto se dio cuenta que no, que eso era una mentira, que en el desierto se le entregó lo que a él necesitaba. Aleluya. Todo lo que él necesitaba, y era la presencia de Dios en él. Aleluya. Y tú nunca vas a saber que Dios es todo lo que tiene. Lo voy a repetir: tú nunca vas a saber que Dios es todo lo que tú tienes hasta que no sea Dios todo lo que tú tengas.